DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Así arrancamos esta jornada el día de hoy con lo que dejó el super miércoles que se vivió ayer en la Cámara de Diputados con una gran cantidad de comisiones. Hay firma de dictámenes, hay proyectos que ya pueden estar directamente y tranquilamente en el recinto y de eso vamos a estar hablando porque obviamente vamos a meternos con lo que sucedió con Compra Sin IVA, que tiene su dictamen, donde la oposición de Juntos por el Cambio, presentó un dictamen en minoría alternativo. No tiene una postura en contra del proyecto, pero tampoco la acompaña en su totalidad. También hubo dictámenes en alquileres. El oficialismo en el plenario de comisiones de Presupuesto de Hacienda y Legislación General logró poder contar con la mayoría de las firmas para avalar la sanción que vino del Senado, la sesión la semana pasada, y la oposición va a insistir con su dictamen, ese que pudo sacar aquí en la Cámara de Diputados. Los dos están listos para tener un final en el recinto, un final que por ahora viene abierto. Y por otro lado, también hubo novedades con el financiamiento educativo. Se reunió nuevamente la comisión que preside Blanca Osuna y las jornadas laborales y esta posibilidad de reducir los horarios también fue tema en el día de ayer. Y vamos a empezar con todo porque nos vamos a meter ya con los testimonios y lo que dejaron los legisladores hablando de estas 4 temáticas básicamente, y por eso nos metemos en la palabra de Itaí Hackman. Por supuesto que siempre abiertos al diálogo. La discusión que se dio hoy tuvo que ver fundamentalmente con si es pertinente o no poder establecer lo que hoy es una política que estableció el Ejecutivo a través de un decreto como una política permanente, es decir, darle fuerza de ley y que esto empiece a regir a partir del año que viene, que es la política de devolución del IVA. La oposición planteó que eso era adelantar y fijar una política tributaria para el próximo gobierno, pero en realidad es potestad del Congreso legislar sobre estos temas. Me da la impresión, y en el dictamen de minoría proponen que este beneficio sea solamente hasta el 9 de diciembre, es decir, cuando termina el actual mandato del gobierno, lo cual me da la impresión de que tiene que ver con que ellos no estarían de acuerdo en caso de ganar las elecciones con ampliar o continuar con esta política. Si logramos que esta sanción de dictamen por mayoría la aprobemos en el recinto y luego el Senado, esto va a ser ley, es decir, independientemente del gobierno que gane, de la fuerza política que gane las elecciones y asuma el 10 de diciembre, esto va a ser una ley. Y entonces, por eso es tan importante que estamos haciendo una política que le devuelve. Hoy creo que son 16 millones de personas ya las beneficiarias y pueden ser más. Un porcentaje muy importante de sus consumos en los productos básicos, que le significan, sobre todo a los sectores de bajos ingresos, un porcentaje muy importante de su poder adquisitivo. Y además que es muy justo desde el punto de vista tributario, porque el IVA es uno de los impuestos más regresivos, porque lo pagamos todos por igual, independientemente de nuestra capacidad contributiva. Y entonces, obviamente, a los sectores de menores ingresos le representa una carga mayor. Si estamos haciendo saldando una deuda histórica que le da mayor equidad al sistema tributario y le devuelve a la gente un montón de dinero. Me parece que sería muy importante que, independientemente de quién gane las elecciones, esto sea una política de Estado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con el proyecto de ley del dictamen de mayoría. Seguimos en DTV Noticias y nos vamos a meter a repasar esta iniciativa que es Compra Sin IVA, una iniciativa presentada por el Ejecutivo Nacional de la mano de Sergio Massa y que, justamente veíamos ya la palabra de Itaí Hackman y que ya tiene, el dictamen para ser tratada en comisión. Se reunieron las comisiones se reunió la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller. El proyecto de ley tiene las firmas de Sergio Massa, de Agustín Rossi y también de Alberto Fernández. Hubo 26 firmas a favor de la iniciativa y Juntos por el Cambio, como decía anteriormente, presentó su dictamen en minoría. ¿Qué es lo que dice básicamente o el objetivo de este proyecto de ley? Es que para reintegrar el impuesto al valor agregado, lo que es el IVA, 21%, sobre las compras en comercios minoristas o mayoristas registrados en AFIP con actividades
de venta de bienes muebles incluidos en la canasta básica alimentaria. Establece un tope mensual del 21% del valor de la canasta básica alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes. Beneficiarios, jubilados, pensionados que no superen 6 haberes mínimos, beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y asignación por embarazo, trabajadores en relación de dependencia del ámbito público, privado que no superen tampoco los 6 salarios mínimos vitales y móviles. También las trabajadoras de casas particulares, monotributistas, entran también beneficiarios de la tarjeta alimentar y potenciar trabajo. Y quienes quedan excluidos son los que perciban otros ingresos que estén grabados en el impuesto a las ganancias y estén inscriptos como trabajadores autónomos. También, básicamente, cómo se hará el reintegro está establecido. Dice que por tarjetas de débito o crédito o que operen bajo la modalidad de pago electrónico inmediato, por pagos con QR asociados a cuentas vinculadas a sujetos indicados. Y bueno, será la FIP, que hoy preside Carlos Castañeto, quien establecerá básicamente los mecanismos operativos para la instrumentación de la presente ley. Las entidades financieras serán las encargadas de acreditar el reintegro, identificándolo con la leyenda compra sin IVA. Y en compras con tarjetas de crédito se acreditará en el resumen del mes siguiente de la compra. Esto es la iniciativa, entonces, que estuvo ayer debatiéndose. Tuvo 2 reuniones informativas. En la primera vino Castañeto y también Guillermo Michel, el titular de aduanas. Y en esta oportunidad ya hubo un encuentro nuevamente, diálogos e intercambios, pero se pudo firmar el dictamen. Vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Gran actividad la que tuvimos ayer, muy cerquita de donde estamos ubicados nosotros en estos momentos, en el anexo C, en la sala 2, esta gran sala, por sus dimensiones, ha tenido 2 comisiones más que importantes sobre 2 temas fundamentales, pero nos vamos a quedar en este primer bloque con lo que ha sido el compre sin IVA, ¿no? Esta propuesta que ya está vigente, que se está dando con resultados positivos y que tiene vigencia hasta fin de año, pero la idea es que esto continúe para el 2024 y por eso no solamente que se quiere extender la propuesta, sino que además sumarle algunos beneficios, ¿no? Como bien mencionabas vos recién, los pagos electrónicos, las tarjetas de crédito. Bueno, cuando hablamos de los pagos electrónicos hablamos de pagar con QR, por ejemplo, ampliar ese margen de devolución para el tope, pero también al mismo tiempo lo que hay que decir es que ayer se firmó el dictamen de mayoría con 26 votos y hubo también uno de minoría por parte de la oposición, que, a ver, por momentos parecía estar de acuerdo, por momentos lanzó alguna queja respecto al costo fiscal que esto tenía. Muy bien lo explicaba Itay Hackman, ¿no? Respecto a la posible sustitución, posiblemente podemos decir, de lo que sería ese ingreso que ya no va a tener el Estado. Hablamos del IVA que pagamos en cualquier compra, y lo decía que ante el mayor consumo de cualquiera de nosotros que va y compra y le devuelven el IVA, eso va a generar muchas más ventas, va a generar también que se genere un mayor registro de los comercios y ahí también, lógicamente, a través de los pagos electrónicos, todo queda mucho más registrado. La exigencia de pedir el ticket, bueno, ahí puede llegar a estar, aunque suene un tanto raro, pero ahí puede estar un poco la recaudación o la sustitución de este IVA que no se va a poder tener al ser devuelto para con el consumidor, pero sin dudas que ha sido una jornada muy importante porque ha quedado aprobado este proyecto y ahora lo que se espera es que el martes próximo, cuando se convoque de manera oficial, seguramente en las próximas horas, la sesión especial, lo tendremos este tema en el recinto. Perfecto. Bueno, vamos a repasar entonces, Gonza, lo que ha dejado la Comisión de Presupuesto de Hacienda, pero volvemos en un ratito con vos para seguir también profundizando en el resto de las reuniones que se desarrollaron en el día de ayer. Repasamos entonces con Gonza, con ustedes, lo que dejó la comisión de ayer, donde estuvo tratándose compra sin IVA.
La iniciativa tuvo dictamen y en este caso vamos a repasar la palabra de Alejandro Cacase. Entendemos también los criterios distintos de beneficiarios que, como usted marcó, respecto de otras iniciativas impositivas que hemos tratado en la comisión y que nosotros cuestionamos, como el caso del impuesto a las ganancias, dado que se destinaba al 10% de mayores ingresos de la población. Acá, como usted dice, estamos hablando de otro universo de beneficiarios, entre ellos quienes no alcanzan los 6 salarios mínimos, quienes son jubilados, quienes son perceptores de asignación universal por hijo u otras transferencias del Estado. Es decir, entendemos que hay una profunda crisis social en la cual la devolución de impuestos a esos sectores tiene un carácter progresivo, sobre todo cuando estamos hablando del 30%, 40% más pobre de nuestra población. De hecho, es el 41% que ha relevado el INDEC que está bajo la línea de pobreza y que por ende no puede adquirir todos los bienes y servicios básicos, y en eso un alivio de impuestos le es importante. En ese sentido coincidimos en la necesidad de hacer una devolución a esos sectores de impuestos. Ahora, hay una serie de cuestiones que también nos preocupan y que diferimos respecto a lo que es el proyecto del Ejecutivo. Primero es la clara dinámica que están teniendo las medidas que toma el gobierno respecto de la inflación. Como lo mencionamos en un debate anterior, el gobierno dispone medidas que implican pérdida de recursos para el Estado o incremento de gastos para el Estado sin acompañarlos de la consecuente compensación de la recaudación o la baja de gasto. En consecuencia, cuando caen los recursos, sostiene el mismo nivel de gasto el Estado, lo que termina pasando es que se profundiza la emisión monetaria para financiar el gasto público. En ese sentido, desde nuestra bancada nos parece fundamental, presidente, que haya una restricción sobre la capacidad del Tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y de la asistencia del Banco Central. De Cacase vamos a meternos en el testimonio y la exposición que hacía el diputado Marino del Frente de Todos también allí en la comisión. Recordamos que en el caso de Juntos por el Cambio se presentó un dictamen en minoría con algunas modificaciones a la propuesta que hace el Ejecutivo, por lo que se avecina que votarán de manera o básicamente se abstendrán a la hora de la votación o votarán su dictamen específicamente. Escuchamos a Marino. Saludar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, naturalmente manifestar la importancia del dictamen de mayoría que se está elaborando en base a ese proyecto de ley, incluyendo incluso una serie de observaciones y modificaciones para mejorarlo. Creo que sería bueno que pudiésemos lograr un dictamen de unanimidad de los dos bloques, todos los bloques, no solo los dos, todos los bloques presentes en la comisión, porque me parece que, como decía el diputado Hackman, tenemos que asumir el compromiso de gobierne quien gobierne a partir del 10 de diciembre. Esto va a ser una política de Estado para ir construyendo un sistema tributario más justo, donde quienes menos tienen paguen menos y donde quienes tienen más paguen más, ¿no? En ese sentido, señalar algunas observaciones sobre esta discusión. Coincido con lo que decía el diputado Hackman en relación con que el planteo de decir que esto tiene que ser hasta el 9 de diciembre de 2023, es decir, con claridad que no hay un compromiso de si llegan a ganar la elección, que coincido que lo más probable es que no ocurra, van a continuar con esta política. Según lo que plantearon y según lo que entendí de lo que planteó el diputado Cacase, me corrigen si estoy equivocado, pero que entiendo que es así, el diputado Cacase dijo de conjunto, como idea, como planteo, la reducción de el IVA sobre la canasta básica alimentaria es correcta, es positiva. Hay que discutir cómo, cuándo, hasta cuándo, cómo se financia, etcétera. Bueno, abramos esa discusión, por lo tanto, porque acá hay un problema, que es que no se nos puede plantear a nosotros que votemos a favor del límite de la emisión si al mismo tiempo, del lado de Juntos por el Cambio, no hay ni siquiera una posición sobre el planteo acerca de la separata en relación con el presupuesto, acerca del proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino, que son los planteos que estamos haciendo desde Unión por la Patria para discutir cómo hacemos para tener un sistema tributario más justo, para que paguen más los que tienen más y paguen menos los que menos tienen.
De la palabra de Marino vamos a pasar a lo que decía Germán Martínez, el presidente del bloque del oficialismo, que también estuvo hablando sobre la iniciativa y exponiendo sus perspectivas allí en la comisión. A veces nos enredamos en algunas discusiones que nos permiten ver algunos aspectos que son trascendentales. Y lo primero que quiero decir es que por una decisión política de nuestro gobierno, de nuestro ministro de Economía, instrumentada a través de las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ya hay 16 millones de argentinos y de argentinas que están teniendo el reintegro de IVA. Y más allá de todos los debates que nosotros podamos dar, ese es un elemento que entre todos tenemos que reivindicar. Entre absolutamente todos. Porque son 25.000 millones de pesos que ya han sido transferidos a los argentinos y las argentinas para reforzar sus ingresos y que están teniendo un impacto no solamente en el bolsillo de los argentinos y las argentinas, sino también en los niveles de movimiento económico y de facturación de los negocios que venden aquellos bienes a los cuales se le aplica este reintegro. Y me parece que eso es importante y después nos enredamos nosotros en discusiones que nos permiten en algún lugar, nos impiden ver el fondo de la cuestión. Cuando el ministro Massa toma esta decisión, se activan los mecanismos en función de las facultades que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos, se empieza a operativizar. Me acuerdo que en ese momento se hablaban de las dudas sobre la implementación. Lo cierto es que hoy 4 de cada 5 argentinos que están contenidos en estos 20 millones de argentinos que pueden cobrar el reintegro de IVA, ya lo están cobrando. ¿Faltan? Bueno, sí, sin duda. ¿Se podrá en algún momento ampliar a otros? Sí, ¿por qué no? Pero me parece que es una noticia y es un elemento que nosotros tenemos que reivindicar. Lo primero. Segundo, creo que también en nuestra distancia con algunas situaciones, con algunas realidades, nos impide ver y atar debates uno con otro. En estos días recorriendo algunos lugares, obviamente en función de la campaña electoral, todos estamos en campaña electoral y no está mal que estemos. Podemos hacer bien nuestra tarea parlamentaria como lo estamos haciendo acá, oficialistas, opositores, y también podemos hacer campaña electoral reivindicando las ideas y las propuestas de cada uno de nuestros espacios políticos. Pero lo cierto es que cuando uno ata una decisión con otra, se encuentra, por ejemplo, con muchos trabajadores y trabajadoras que o nunca pagaron ganancias por el nivel de ingreso, o pagaban ganancias y habían entrado en las distintas posibilidades que se hicieron, elevando el piso, modificando la ley para dejar de pagar ganancias. Recordemos que solamente en nuestro gobierno 1.600.000 trabajadores ya habían dejado de pagar ganancias antes de la decisión de Massa. Los que no pagaron nunca y aquellos que ya no pagaban, se pusieron contentos cuando 800.000 trabajadores y trabajadoras van a empezar a dejar de pagar ganancias, ya sea por el decreto como por la ley aprobada por el Senado de la Nación la semana pasada. Vamos a volver a Gonza porque se reunió la Comisión de Legislación General también en el día de ayer. Estuvo trabajando con la de Presupuesto y Hacienda y hubo novedades en la situación alquileres, Gonza. Exacto, Vero, porque cuando finalizaba el debate respecto a lo que tiene que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el Compre Argentino que hablábamos, rápidamente se iban sumando, empezaban a llegar Lucas Godoy, por ejemplo, el presidente de esta Comisión de Legislación General, y convocaron justamente para las 12:30 para que puedan dialogar sobre las posibles modificaciones al Código Civil y Comercial. Esto trasladado lógicamente a la famosa ley de alquileres que volvió del Senado con una propuesta distinta a lo que había convocado aquí en diputados la oposición, y en definitiva volvió aquí a la Cámara de Diputados el proyecto con los 3 años de alquiler, mínimamente 6 meses para cualquier tipo de actualización,
que la oferta sea en moneda nacional. Bueno, esos eran los 3 puntos principales justamente respecto a lo que se esperaba para el diálogo, para el debate. Lo cierto es que se firmó un proyecto de mayoría, el del oficialismo, con esto que acabo de mencionar, con estas características principales, mientras que se firmó uno de minoría por parte de la oposición, en donde en ese dictamen ellos volverían a los 2 años de contrato, a los 4 meses mínimamente de actualización, como lo había propuesto el grupo de inquilinos, el grupo de propietarios previo al tratamiento en diputados, que había presentado un proyecto y a eso le dieron importancia, relevancia, y la oposición lo presentó como una propuesta, y también con una posibilidad muy particular que tiene que ver con poder pagar 1 o 2 años de alquiler por adelantado. Es decir, vos haces el cálculo, pagás el monto, después obviamente que tiene que haber un acuerdo, un arreglo respecto a si eso va con un porcentaje de inflación programado, porque también es muy complicado, pero bueno, lo quería contar también como un dato más al proyecto o al dictamen de minoría. Perfecto. Y también el problema y la diferencia, parte de Vero, y ya con esto cierro, es con los índices. El oficialismo parte del índice hogar, mientras que del programa hogar, mientras que la oposición el índice lo pone más bien libremente para que pueda acordar el inquilino con el propietario en ese caso, lo cual puede tener sus beneficios, pero también sus riesgos grandes. Exactamente. Bueno, Gonza, vamos a compartir también ahora, después de este resumen de lo que fue el encuentro, lo que decía Itaí Hackman en la comisión. Voy a tomar el mismo método, dado que efectivamente estamos frente a una opción, ¿no?, entre dos proyectos, de tratar de punto por punto explicar por qué creo que el proyecto que nos devolvió el Senado es mejor que el que había salido de diputados. Y lo hago obviamente sobre la base de una caracterización de cuál es la razón de la crisis que efectivamente existe hoy en el mercado inmobiliario, en el mercado de alquileres, en términos de la poca oferta, de lo inaccesible que efectivamente son muchas veces los precios para los inquilinos, etcétera, ¿no? Creo que igual que estemos discutiendo entre estas dos opciones, elevó un poco el nivel de debate, porque quienes sostenían que los problemas vinculados o que explicaban la actual crisis del mercado de alquileres era la existencia de una ley y que por lo tanto, consecuentemente, su bandera era la derogación de la ley, esa discusión no es la que estamos teniendo hoy. O sea, creo que estamos un paso adelante porque ya no escuchamos planteos que obviamente no guardan ninguna razón de ser, que es la idea de que si eliminamos y dejamos absolutamente desprotegidos a los inquilinos y desregulado el mercado de alquileres, entonces eso va a redundar en un beneficio para los inquilinos. Y lo que estamos discutiendo son dos opciones. ¿Por qué digo que la tesis según la cual la existencia de una ley de alquileres fue la causa de todos los problemas era equivocada? Porque si uno mira los datos, efectivamente hay por lo menos dos factores muy claros que explican la crisis actual. Uno tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos, la inflación, pero sobre todo no tanto la inflación en sí, sino lo que fue la caída del salario real en Argentina en los últimos 8 años. O sea, si uno mira la historia larga, la Argentina ha celebrado contratos con nivel de inflación mucho más alto de lo que tenemos hoy. No es que cuando hay inflación no se puede celebrar un contrato. El problema es que si vos tenés que celebrar un contrato de alquiler y la inflación corrió en los últimos 8 años a un ritmo y los salarios corrieron muy por debajo, obviamente a los inquilinos se les hace cada vez más difícil pagar el alquiler. Aumentó el peso del alquiler como proporción del ingreso de las personas. Eso no es el resultado de la inflación solamente, es el resultado de la caída del salario real. La combinación de la aceleración de la inflación y la caída del salario real, no me voy a poner acá en debate para no reabrir temas, pero la caída del salario real de los trabajadores formales sobre todo se dio entre el año 2018 y el 2019, y la caída del salario real de los sectores informales, que también se había dado en ese periodo, se siguió dando en estos 4 años, ¿no? Entonces, la combinación, si uno toma la serie larga de los últimos, por lo menos 7 años, efectivamente es una pérdida de poder adquisitivo del salario que explica obviamente por qué los alquileres son tan caros en términos relativos a los ingresos. Y la otra factor que no se menciona mucho acá
es la incertidumbre que hemos generado en el propio mercado de alquileres con una expectativa de un cambio justamente del régimen legal. Si nosotros hace 1 año y medio estamos sembrando expectativas diciendo se va a derogar la ley, vamos a cambiar la ley y después no pasa nada, que es lo que estuvimos haciendo en los últimos 2 años, bueno, obviamente eso también perjudica a la oferta. Porque si hay expectativa de que va a cambiar la ley, o peor, que se va a derogar la ley, que se generó esa expectativa, obviamente cualquier propietario va a esperar a ver si eso pasa antes de celebrar un contrato de alquiler. A 2 o a 3 años, no cambia mucho ahí que sea 2 o 3 años. No sé si se entiende el punto. Entonces, y de hecho si uno mira, y el último dato que doy, y voy a los puntos por puntos. Si uno mira qué pasó con la oferta de alquileres, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, y estos son datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde que se sancionó la ley hasta el segundo trimestre del 2022 la oferta creció. Es decir, aproximadamente con 2 años de vigencia de la ley, que supuestamente es la causa de todos los males. Creció la oferta y se derrumba la oferta efectivamente a partir del segundo semestre del 2022 hasta este momento. Vamos a continuar entonces con los testimonios y lo que dejaba la Comisión de Legislación General. Estuvieron hablando también los diputados de la oposición. Estuvo comentando allí la postura de Juntos por el Cambio Juan Manuel López, también lo hizo el diputado Tonelli. Así que vamos a escuchar lo que piensa la oposición mayoritaria de la Cámara de Diputados respecto a el tema alquileres. Algunas cuestiones que me parece importante mencionar en relación a lo que se dijo hasta ahora, que es el contexto actual en el que estamos y por qué venimos por qué estamos en este contexto, cómo fue la evolución desde los últimos 4 años. El primero que empezó a distorsionar el mercado de alquileres fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando en la pandemia dispuso por DNU el congelamiento de los alquileres y la prohibición de desalojos. Después lo empezó a distorsionar y a complicar al mercado este Congreso cuando sancionó la ley de alquileres vigente, que en un contexto de alta inflación prorrogaba el plazo mínimo del contrato a 3 años y proponía una indexación solamente una vez por año, con una inflación creciente. Se dijo que en el contexto anterior se especulaba cuál iba a ser la inflación, pero era una inflación que, para concederle algo a la expresidenta, no bajaba de 25 y no superó los 40, digamos, era una inflación muy alta, pero más o menos predecible. Y vos a los 2 años, en todo caso, la cerrabas, la volvías a acordar. Entonces, propusimos una mala ley, este Congreso sancionó una mala ley en un contexto de inflación creciente que superaba ampliamente la inflación, efectivamente, que más o menos los argentinos hasta el 2019 podían prever. Y después, quien terminó de romper el mercado, total y absolutamente, y hoy estamos en el peor de los contextos, es el ministro de Economía, Sergio Massa, con una superinflación, con una inflación mensual que está por arriba de los 2 dígitos. ¿Y por qué estamos en el peor momento? Porque efectivamente en ese marco de superinflación, donde hay retiro de propiedades, no como en el 2020, como en el 2021, hay retiro total de propiedades, donde los contratos están en dólares, donde los contratos están en dólares y a veces son temporarios, o donde los contratos están al margen, por fuera de cualquier tipo de ley. Le agregamos la incertidumbre que tenemos que solucionar. Yo creo que la semana que viene, presidente, no hay chance de solucionar esto en otro contexto, que tenemos una media sanción de diputados y una media sanción de Senado. Y tenemos solamente 2 posibilidades constitucionales en este contexto, por lo que establece el artículo 81 de la Constitución. O insistimos con la media sanción de diputados, que baja el contrato, que da libertad en el índice de indexación y que además indexa cada 4 meses, o vamos a la indexación del Senado, a la media sanción del Senado, que propone una indexación
con un índice que está por debajo de la inflación. Es una catástrofe en materia de cantidad de propiedades en el mercado si a los propietarios les decimos, miren, sí o sí van a perder con una inflación que está por las nubes y que además está de manera impredecible. Así que yo lo que quiero reflexionar, presidente, para que este plenario de comisiones lo tenga presente y para que lo tenga presente toda la Cámara y para que lo tenga presente la opinión pública, es las dos opciones que tenemos de acá, espero que para la semana que viene. Gonza, también estuvo reunida la Comisión de Educación. Volvemos con vos para poder hablar sobre esta iniciativa que, bueno, busca crear un nuevo financiamiento para el sistema educativo con varias aristas, ¿no? Allí para poder avanzar y solucionar en la educación del país. Se reunió la Comisión de Blanca Osuna, Gonza. Exacto, Vero. Ayer se ha reunido nuevamente de manera informativa, al igual que lo había hecho la semana anterior, esta Comisión de Educación que preside justamente la diputada Osuna, y que en este caso fue una reunión informativa muy federal. A ver, aclaraba la presidenta de esta comisión, una vez comenzada la misma, que se había realizado esta reunión justamente por el pedido de las provincias de poder estar presente, de poder tener su palabra, pero no a través de una nota, sino a través de ubicarse en cada uno de los asientos, como lo hicieron ayer, con representantes. Bueno, ayer lo veíamos a Juan Lichmacher, que es justamente el ministro de la cartera educativa de Tucumán, veíamos a una representante de Tierra del Fuego, veíamos Analia representantes de muchas provincias. Exacto, Analia Cubino, que estuvo presente junto a distintos representantes de las carteras educativas de distintas provincias que lógicamente habían pedido estar en esta reunión. ¿Y por qué? Porque acá estábamos hablando de un derecho, básicamente, que es la educación. Para el derecho a la educación tiene que haber lógicamente una infraestructura, tiene que haber objetivos, tiene que haber metas, tiene que haber mayor profesionalismo, y uno de los objetivos por los cuales también marcaba Osuna la importancia, lógicamente, es el cumplimiento durante el ciclo lectivo, que se pueda tener la cantidad de horas de clases para que los niños y niñas que asisten a los colegios puedan cumplirla al finalizar el año. Aquí lo que se marcaba era justamente el financiamiento, ¿no? El proyecto de ley que le permite a las provincias y a Nación ponerse de acuerdo en qué es lo que necesitan. Que es si necesitan más jardines, más colegios, si necesitan justamente más tecnología, si necesitan que se profesionalice aún más a los docentes y a las docentes que son quienes brindan la educación a los niños. Bueno, de todo esto un poco se habló, estos fueron más o menos los ejes, cada uno con su perspectiva. Imagínate, Vero, que imaginemos, ¿no?, que cada provincia o cada representante de las provincias fue a marcar un punto puntual o un hecho que haya sucedido en cada una de las mismas, ¿no? Lógicamente poniendo el foco y la importancia en ella. Así que esto seguirá su rumbo, Vero, y se espera que en una próxima comisión se pueda dictaminar, así que estaremos atentos porque también quedaron otros representantes también a ver si se realiza otra informativa y si luego sí ya se va a dictaminar. Bueno, vamos a repasar entonces, Gonza, lo que decía la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna. Seguramente nos queda de esta reunión, que fue muy diversa en la representación de los invitados, invitadas, porque había académicos, había organizaciones que estudian temas de la educación, estaban también los rectores, estaban presentes el responsable del CIN, el presidente del CIN, y además rectores de escuela, directores de escuela, miembros de cooperadoras, ministros y ministras de provincias. Y creo que bueno, que en sus aportes y en el intercambio que tuvimos, sin duda alguna, si yo tengo que sintetizar coincidencia, hay una altísima valoración positiva de la iniciativa que tenemos en análisis en este tiempo, que es el proyecto de ley de financiamiento educativo para la Nación Argentina. Creo además que
algunas observaciones y comentarios pasan a ser parte del registro que bueno, como todo proyecto lo mejorará, pero sobre todas las cosas yo valoro las coincidencias que hoy hemos tenido. Eran representantes propuestos por distintos bloques, interbloques, así que fue muy buena. Bueno, es tiempo de ir a una pausa, pero vamos a volver y continuar con más de TV Noticias. Tenemos el análisis de nuestros compañeros, la sección Mis Proyectos y más sobre la agenda parlamentaria. Quédense ahí, ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ay, dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja. Con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas, por ejemplo, el de turismo accesible, yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Que la empresa, la pyme, que tiene un trabajador en negro, no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. 1. 2, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales, incorporar a una persona. Y 3, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. La creación de esta ley, la aprobación de esta ley, y aspiramos a tener ese dictamen positivo, habla de la generación de muchos puestos de trabajo en mi provincia, hablan de nuevas oportunidades también de crecimiento para la industria del calzado en mi provincia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Volvemos y continuamos aquí en DTV Noticias. Vamos a seguir rápidamente transitando lo que dejó la agenda parlamentaria del día de ayer en las reuniones de comisiones, pero antes le vamos a dar paso a nuestra sección Mis Proyectos, porque la diputada Landricini nos cuenta sus iniciativas. He presentado días atrás a la Cámara de Diputados, a la Presidencia, un proyecto de resolución que espero acompañen todos nuestros diputados y diputadas nacionales del bloque del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, expresando el beneplácito, la alegría de que Naciones Unidas ha reconocido a la ex-ESMA y al Museo de la Memoria como patrimonio de la humanidad. ¿Qué significa eso en la historia y qué significa en este momento del mundo y la Argentina? Significa que lo que se ha construido para reconocer que ese lugar fue un lugar de castigo, de tortura, de muerte, debe quedar en la memoria colectiva y por lo tanto que debe llegar a todos los niveles de la humanidad para ver lo que fue la tragedia argentina de 1976 a 1983. Es cierto que algunas de las cuestiones de la violencia habían empezado antes, pero jamás habían sido, desde que tenemos uso de razón, una persecución sistemática del Estado organizado por las 3 fuerzas de la Armada, el Ejército y la Aeronáutica, la organización de campos de concentración y exterminio de trabajadores, estudiantes, sacerdotes, monjas, hasta bebés, mamás embarazadas, abuelas, abuelos, incluso personas de nacionalidad extranjera, de países vecinos y no vecinos. En la ESMA pasaron más de 5.000 personas torturadas y exterminadas, incluso una gran parte a través de vuelos de la muerte, arrojando sus cuerpos al mar. Por eso, este reconocimiento es absolutamente oportuno para el mundo que también enfrenta la guerra ruso-ucraniana, que ha enfrentado durante muchos años la guerra árabe-israelí, las injusticias en Cisjordania, las injusticias en Palestina. Y en la Argentina de hoy, a 40 años de la recuperación de la democracia, es más oportuno que nunca para que podamos decir fuerte
con grandes letras, a alta voz, que nunca más deben repetirse la existencia de estos campos de exterminio. No es que la ex-ESMA haya sido la única, hemos tenido todo lo que significó Campo de Mayo, lo que significó La Perla, lo que significó la escuelita de Famaillá, lo que significó Orleti, el Vesubio, el Puente 12, el banco, el protobanco y tantos otros lugares, comisarías, espacios de policía federal y provincial que fueron centros de exterminio. Lo fue la escuelita en Villa Floresta en Bahía Blanca, lo fue la escuelita en el regimiento de la ciudad de Neuquén, capital, donde fueron torturados y asesinados jóvenes neuquinos inmigrantes a la Patagonia Norte. Por eso esta resolución, este proyecto que he presentado a la Cámara, como homenaje a los 40 años de la democracia, como homenaje al trabajo del equipo de antropología forense, que es un orgullo para la Argentina y el mundo, por la recuperación de tantos cuerpos que habían sido mancillados, enterrados y abandonados como el nene, por la aparición de los bebés que nos faltan, por la alegría del reencuentro de familias con la historia y la identidad biológica de sus nietos y nietas. Por eso este proyecto se conjuga con todas las expresiones de defensa integral de los derechos humanos. Estuvo ayer reunida la Comisión de Legislación del Trabajo. El tema es la jornada laboral, la extensión, los horarios. De esto estuvieron hablando ayer en este encuentro que se desarrolló con la presidenta, justamente Vanessa Sigley, que es la que preside esta comisión. Gonza, ¿podemos ampliar un poco lo que sucedió ayer también en otra nueva reunión informativa? Ok, vamos a repasar entonces lo que sucedía ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo. Luego vamos a poder hablar con Gonza, pero bueno, escuchamos a los diputados entonces. Estamos en un contexto que muchas veces cuando hablamos de reformas laborales, ciertos sectores, para poner nombre de centro, derecha o derecha, están pensando siempre en volver para atrás, ¿no? Cuestiones que ya sean sacar la ultraactividad, descentralizar la negociación colectiva, y eso ya se demostró que no funciona. Pero muchas veces la respuesta a eso es simplemente preservar el status quo. Que me parece que tampoco nos parece que tampoco es adecuada esa respuesta y que hay mucho para hacer en términos de reformas laborales inclusivas, y esta es una reforma en ese camino, ¿no? También, digamos, mejorar la situación de los trabajadores de plataforma o la terciarización, los trabajadores en situación de terciarización, etcétera. Esta reforma va para mí en ese sentido, en el sentido claramente inclusivo. Además es una tendencia mundial, ¿no? Esto que es una cuestión que afecta solo a algunos países desarrollados y sofisticados, no es así, digamos, se está discutiendo, es mundial, se discute en Inglaterra, ya se aprobó en Francia, se discute en España, pero también en Chile lo acaba de aprobar, se está discutiendo en México y se está discutiendo en Colombia, países mucho más cercanos a nuestro mercado de trabajo, ¿no? O sea, no es un capricho, es algo que está pasando en el mundo. Tercero, si yo tuviera que resumir el impacto de esta reforma, a mí me parece que hay dos claros, que son en el bienestar del trabajador y distributivo. En el bienestar, bueno, por razones más o menos obvias, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que van a trabajar menos horas gracias a esta reforma. Lo van a hacer por la misma plata y en todo caso, si pasan el umbral mínimo de horas, si van horas extras, van a ser remunerados con un umbral, como decía, mínimo de horas. Es más discutible si una reforma de este tipo crea empleo. En eso yo veo el debate en economía política y política laboral más discutido, pero su impacto distributivo y su impacto en el bienestar me parece central. De hecho, Argentina, y ya se ha mencionado acá, y se va a mencionar, tiene una de las jornadas más largas en mínimo legal no solo de América Latina, que está al tope con 48 horas, sino de todos los países de la OCDE.
Y de hecho, los países que la tienen más alta, como México y Colombia junto a Argentina, también están trabajando en bajarlas. Gonza, ¿te escuchamos ahora? A ver. Sí, exacto. Fuerte y Pero claro, estaba muy comentando bien. que ayer ¿sabés que ayer se miró con mucha atención esta comisión a partir de las 4:30 de la tarde? Sobre sí, hubo mucha atención respecto a esto. Pero bueno, la realidad indica que este proyecto aún obviamente que no tiene una formalidad, Vero, porque la propia Vanessa Siley, que, abriendo paréntesis, tiró una confirmación que nosotros tenemos por información que vamos recogiendo de que el martes próximo va a haber sesión. Por eso anticipó a todos los invitados convocados y también a los diputados y diputadas presentes, porque forman parte de esta Comisión de Legislación del Trabajo. Será la semana que viene, no, la otra semana, la reunión informativa número 3 respecto a la jornada laboral, a la reducción de la misma, en donde, bueno, en este caso ayer lo que hubo fue una convocatoria masiva por parte de representantes gremialistas que dieron su opinión, entendiendo que los gremios forman una parte muy importante respecto a la familia de lo que serían los trabajadores y trabajadoras, porque cuando ellos reciben un reclamo, cuando reciben una queja, cuando tienen una carta sobre la mesa, lógicamente de un trabajador o trabajadora, bueno, ahí es donde ellos luego tienen que ir después, hablar con los jefes, poder tratar de solucionar algunos problemas, y por eso también la importancia de escucharlos, de dar su opinión, de generar un debate y de tener a las partes, ¿no? Recordemos que hemos tenido a Kelly Olmos en la reunión anterior como representante a nivel nacional, para que escuche, para que debata, para que dé su opinión, los representantes de los gremios que estuvieron ayer, y en una tercera reunión informativa que, recordamos, no será la semana próxima sino la otra, veremos a quienes se convoca para continuar, y yo creo que para redondear un posible texto y ya darle dictamen en una cuarta reunión, Vero, de esta comisión. Muy bien, bueno, entonces también pinta que avanza rapidísimamente también la iniciativa que pretende justamente reducir. Habrá que ver en cuánto queda, ¿no? El horario, si de 48 baja a 40, a 36, 37, algunos dijeron 44 en el medio, fue Kelly Olmos. Si van a ser 5 días seguidos o 4, la posibilidad de que se trabaje 4 y sean 3 los de descanso, se sume al sábado y domingo un día más. Bueno, esto todavía no terminó de cerrarse, ¿no? Esa idea. No, hay dos puntos importantes. En principio, y de esto obviamente me hago cargo, Vero, yo me quedaría con la postura de la ministra de Trabajo, que dijo, el proyecto va rumbo a las 40 horas semanales. Estoy de acuerdo, dijo. Pero me parece bien que primero se transite las 44 horas semanales. Claro, de manera escalonada, posiblemente no de lunes a... Claro, que básicamente para bajarlo a tierra, de lunes a viernes, 7 horas y media serían, si hacemos el reparto en 5 días de la semana, ¿no? Para que se entienda. Y luego también, lógicamente, que ayer hablaba Daer respecto, bueno, referente, lógicamente, de la CGT, que hablaba sobre la importancia de los convenios colectivos y cómo va a ser esa distribución, porque también es algo que se tiene que acordar. Si van a ser, como bien vos decías, 4 días de la semana con 10 horas semanales, y se va a repartir en 5 días de la semana de lunes a viernes con las 7 horas u 8 respectivas, si se va a reducir la cantidad de días, si se va a reducir la cantidad de horas. Bueno, eso es algo que todavía está en diálogo y que se tiene que llegar a un acuerdo. Bien, bueno, Gonza, vamos a continuar mañana con el repaso de la información, porque mañana será el día clave para saber si realmente va a haber sesión o no la semana que viene. Que tengas linda jornada, compañero. Vos también, Vero, hasta mañana y será un placer como siempre. Hasta mañana, nos vemos. Y nosotros vamos a terminar acá porque hemos llegado al final de este DTV Noticias. Mañana viernes nos volvemos a encontrar a las 9. Que tengan linda jornada. Chau, chau.